Dios me le bendiga, hermanos, nuevamente. Estamos en la clase de Job, ya nuestra penúltima clase. Y quiero iniciar esta clase leyendo un texto en Job, uno de los pasajes claves del libro. Se encuentra en el último capítulo, Job 42, versículos del 1 al 6. Antes de que inicie el epílogo, dice el relato: respondió Job a Yahvé y dijo, estoy leyendo en la Reina Valera 95, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que faltó de entendimiento? ¿Oscurece el consejo? Una pregunta. Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego, y hablaré. Tu preguntare o te preguntare, y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bien, yo creo que al igual que Eclesiastés, tenemos una visión de Job como un libro también complejo, de repente no con tanta desidia, dolor, o podríamos decir más que todo, a diferencia del Eclesiastés, ¿verdad? Un libro bien frío, bien crudo. Job nos presenta otra visión de la vida que tiene que ver con lo que llamamos el sufrimiento, ¿verdad? Y el dolor. Para iniciar, yo quisiera hacer la misma dinámica de la clase anterior, y también esto me sirve para tomar lista de quienes participan. Y la pregunta que les quiero hacer para entrar en la discusión del foro, previa a lo que quiero compartir con ustedes, es, independientemente si ya leyeron o hicieron el cuestionario, independientemente de eso, ¿cuáles son sus primeras impresiones sobre el libro? ¿Cuál es, cuando lee el libro, cuando usted se acerca a esa lectura del libro, qué piensa? ¿Qué se le viene a la mente? Entonces quiero que reflexionemos en esa pregunta y vamos a darle paso a uno por uno. Si todos quieren hablar, pues todos van a hablar. Y ya, bueno, dejo la tribuna abierta entonces para que me indiquen si quieren señalar a través de la aplicación ahí que quieren participar, pues levanten la manito, ¿verdad? Pero quiero iniciar con eso. ¿Cuál es su impresión cuando se acerca el libro de Job? Sí. A ver, Eduardo. El libro para mí es un libro muy, muy parecido a Hebreos en una característica, y es que pareciera que el escritor está en el cielo, porque relata muchas cosas desde mi punto de vista, desde mi opinión personal, muchas cosas que no podríamos concebir con nuestra mente, ni siquiera a través de una visión. Pareciera que el escritor está ahí en el cielo y está viendo ciertos escenarios bastante peculiares. Y también pienso que es un libro bien profundo, porque habla ya cuando empiezan a dar los discursos los amigos, y cuando el joven empieza a tener la conversación con Dios y Dios le responde, me parece que hay muchas cosas profundas que Dios habla de las constelaciones, de Leviatán, habla de un montón de cosas. Entonces la primera impresión que yo tengo es que es un libro bastante extraño,
bastante difícil de comprender si no tenemos al Espíritu Santo y si no lo estudiamos en profundidad. Pero al mismo tiempo creo que es un libro bien enriquecedor, porque también tengo la misma opinión, o una opinión similar que Eclesiastés. Cuando Dios le responde al Job, me gusta esa parte porque nos hace ver al ser humano de que no estamos a la altura, ¿verdad? No estamos a la altura para emitir un juicio en contra de Dios, sino más bien llevarnos a la reflexión de que tenemos que confiar en Dios y tener una actitud humilde, ¿verdad? Eso. Amén, gracias. Creo que Vilma fue la que levantó primero la mano. A ver, hermana. Hermano Daniel, hay una cosa que siempre me ha sacado de órbita y es la primera escena donde dice que los hijos de Dios se presentan delante de él y en suma va Satanás en medio, ¿verdad? En la lectura del libro puedo ver la soberanía de Dios de inicio al final, ¿verdad? Porque realmente esa soberanía le permite hacer a él las cosas como él quiere, cuando él quiere y con quien él quiere. Entonces, al final vemos que Satanás sale de escena, ¿verdad? Que solamente fue utilizado por Dios para cumplir un propósito del cual Job nunca se dio cuenta. Al igual puedo ver que ninguno de los amigos ni Job sabía quién era Dios. O sea que todos podían concluir con lo que usted leyó al final en el 42. Y hay otra cosa que me encanta de él y es que encontré que en el versículo 28 del capítulo 28 habla de lo mismo que Eclesiastés y de Proverbios, que es el temor al Señor el que nos permite adquirir sabiduría. Eso lo dice el versículo 28. Entonces puedo entender, ¿verdad?, que en la lectura ninguno de ellos sabía, ¿verdad?, quién era Dios realmente. O sea, que tenían, igual que nosotros en este tiempo, ¿verdad?, que cuando a alguien le viene alguna enfermedad o alguna situación difícil, nosotros en nuestra mente finita pensamos que la persona está en pecado o que un juicio está pagando, ¿verdad? Y podemos ver que no es así, ¿verdad? Que hay procesos en nuestra vida que es necesario pasarlos y que el Señor sabe que son buenos para nosotros para llegar a cumplir un propósito que Él tiene diseñado con cada uno. Entonces, sí es un libro bastante controversial, como lo decía el hermano Eduardo, ¿verdad? Por esa escena espiritual que se da al inicio, ¿verdad? Y de saber que hay un mundo espiritual donde se ejecuta todo antes de que pueda ejecutarse en el físico, ¿verdad? Entonces sí, considero que es un libro muy bueno, ¿verdad? Me causó mucha risa, ¿verdad? Los diálogos de ellos, de los amigos, ¿verdad? Y la forma como saturaban a Job. Al final Job, creo que, discúlpenme la expresión, se le salió la saya, ¿verdad? Porque ya no aguantaba. Entendí que le tocaron todo, ¿verdad? Y él se sintió, bueno, Jehová Dios, Jehová quitó el nombre de Jehová bendito, pero cuando fue tocado su cuerpo, ahí es donde la cuestión cambió, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho el libro, ¿verdad? Y sí es muy complejo. Gracias, hermana. Sí, es bien complejo, sobre todo esa escena narrativa al inicio. Bueno, no identifiqué quiénes querían seguir participando, pero después de la hermana Vilma, alguien levantó la mano. Fui Yoli. Ok, Elger. Después, ¿quién levantó la mano? Para dar una secuencia. Yo, Daniel, no sé si me permite mi comentario pequeño. Entonces, mire, y después yo. Vamos a seguir ahorita este orden. Los tres que siguen serían Elger, Roberta y Carmencita. Y de ahí damos paso a otros tres. A ver, Elger. Sí, bueno, bendiciones a todos. Lick, y bueno, apuntando sobre todo en los primeros capítulos de este libro y bueno, ya llevándolo a una parte natural, digamos, ¿verdad? En el cual todos nos podemos identificar de una u otra manera, pues la historia es desconcertante, ¿verdad? En los primeros capítulos, sobre todo porque aparentemente, y si lo vemos desde el punto de vista de justicia, Job no merecía nada de lo que estaba pasando. También, por el contrario, ¿verdad? Él se mantenía con una comunicación o rindiendo tributo a Dios, y diríamos desde un punto natural que él merecía prosperidad, ¿verdad? Tal y como lo tenía.
pero ya cuando empiecen a suceder una serie de situaciones, ¿verdad? Creo que muchas veces nosotros nos hemos sentido o nos identificamos en ese sentido, ¿verdad? Cuando creemos que hacemos lo mejor y todo, y tal vez las cosas no salen como quizás esperaríamos, y es ahí donde se manifiesta la voluntad y la soberanía de Dios, como bien apuntaba la hermana Vilma en su participación. Entonces, cuando llegan estos momentos de experimentar el dolor, la soledad, pobreza, sufrimientos y diferentes calamidades, creo que es ahí donde la manifestación de la soberanía de Dios es más palpable en la vida de cada uno de nosotros, y nos deja esa reflexión y esa confianza, pues, de que finalmente desde la manera humana no vamos a poder encontrar las respuestas que quisiésemos, pero finalmente Dios es el que tiene el control y nos deja esa sensación, pues, y podemos ver el final de lo que fue la vida de Job, ¿verdad? Que fue nuevamente prosperado, ¿verdad? Y Dios le dio más de un inicio por su actitud, aunque como bien apunta la hermana Vilma, en algún momento pues se le subió el ego, ¿verdad? Por tantas situaciones difíciles que había estado atravesando y que de igual manera se sintió juzgado. Entonces, bueno, es muy reflexivo el libro para este tiempo. Hermana Roberta. Sí, licenciado Daniel, solo únicamente un comentario general. Y es que yo pienso que el libro de Job debe de estudiarse conjuntamente con el libro de Proverbios y de Eclesiastés, y que porque son hasta cierto punto complementarios, debido a que, por ejemplo, el libro de Proverbios pone al justo como que le va a ir bien, mientras que al necio no le va a ir bien. Las probabilidades son muy posibles en ese aspecto. En el libro de Job es una oposición completamente. Vemos por qué el justo es el que está sufriendo, así es que ha hecho todo lo bien. Mientras que en Eclesiastés lo miramos desde un punto de vista pesimista. Entonces, lo que pretendo decir es de que la base está en que no necesariamente, y era algo con lo que usted hablaba, de las probabilidades, que no necesariamente el que hace las cosas bien le va a ir bien, sino que simple y sencillamente es como es un azar, es un designio, un juicio de Dios. Él es el que emite que emite los destinos que tenemos, y pues nosotros nos toca básicamente guiarnos por eso. Amén, bien, sí. Vamos a hablar eso, del enfoque de la retribución. La hermana Carmencita seguía. Okay. Bueno, mi punto de vista en relación a este libro es que tiene dos connotaciones, que está la externa, porque a veces como creyentes prejuiciamos la tribulación o prejuiciamos la prueba por la cual puede estar atravesando una persona. Como los amigos de Job, ¿verdad? Los amigos de Job no mostraron empatía, no mostraron esa misericordia que se debe demostrar, sino de que en su mente finita entendieron de que la prueba o que la escasez o la enfermedad o X o Y situación, en el particular Job atravesaba en particular, una persona puede estar atravesando en nuestro diario vivir, está relacionada automáticamente con desobediencia. Y no es así. La tribulación o situaciones adversas no van ligadas al 100% con el pecado, con la desobediencia o como un castigo, sino de que viene ahí y viene también una visión interna de que es con un propósito que Dios permite, como lo podemos ver en el libro de Job. La visión interna para mí es cuando nosotros estamos expuestos
experimentando esa situación, cuando estamos atravesando una situación difícil, cuando estamos atravesando un desierto, ¿verdad? Podemos incluso llegar a pensar como Job, que porque a nosotros, que si servimos, que somos líderes, que llevamos, hacemos bien las cosas, etcétera. Pero realmente, por eso me encanta ya finalizar el libro cuando Dios viene y le empieza a hacer las preguntas a Job: ¿dónde estabas cuando yo hice esto? ¿Dónde estaba cuando yo hice lo otro? ¿Por qué? Porque realmente en la soberanía de Dios y en su omnisciencia, Él lo permitió, y permite la prueba, permite la tribulación para una enseñanza, para un propósito o para descubrir cosas que están en nuestros corazones que aún nosotros todavía tal vez no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso es que Job puede decir: de oídas te había oído, le dice, pero más ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque conoció otra faceta, conoció a Dios de otra manera, como en ese momento de adversidad, porque Dios sacó algo que en su corazón había y mostró algo específicamente para él. Amén, gracias. Yoli. Sí, ya, Yanni, después Melanie, ¿verdad? A ver, sí, dale, Yanni. Sí, ok. Lo que me llama bastante la atención de este libro de Job es que a pesar de la antigüedad que tiene, pinta un escenario en el cielo, como había dicho Eduardo y la hermana Vilma también, y se ve muy bien la autoridad y la soberanía de Dios cuando dice llama a sus hijos y entre ellos Satanás. Seguidamente veo, o sea, lo que él hacía ante el Señor. Era un hombre que se disponía todos los días y levantaba sacrificios hasta por sus hijos, ¿verdad? Velaba, era un buen sacerdote de hogar y todo, y esto le sucede. Y ya sabemos todos la historia, lo que pasa, pero a mí lo que me llama la atención, sobre todo, es que cuando ya es tocado su cuerpo, él no está en su casa. Él está donde mandaban a todas las personas que tenían infecciones o enfermedades de la piel, donde no podía estar con la demás gente, era el basurero. Y yo criticaba a los amigos sabios, porque eran sus amigos, los ancianos sabios, que lo van a visitar. Ellos no llegan a su casa, llegan a ese lugar, ¿verdad? Y se ponen a dialogar con él. Y yo los criticaba por la manera tan dura que ellos sentían y que ellos le hablaban a él y no entendían o no tenían empatía viendo a Job. Pero es entendible hasta cierto punto, ya que en ese tiempo no se tenía una perspectiva más amplia de quién es Dios, ¿verdad? Todo era ley y se tenía que cumplir lo de la ley. Y entiendo que sí eran amigos para estar ahí y en medio de tanta discusión y de tanta defensa de Job, ¿verdad? Puedo ver que él solo quería tener un momento de paz donde no le vinieran a señalar que podía ser algo generacional, algo que hizo o algo que afectó, porque él también tenía un momento de pensamiento profundo, de preguntarse dónde fallé, sino que él solo quería pasar ya esto. Desde el inicio él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea la voluntad del Señor hecha. Y luego habla que cuando todo esto pasa y el Señor se presenta, no le da una explicación, mostrando de nuevo la soberanía de Dios y la autoridad que tiene sobre la vida de uno y la voluntad que es, como dice la palabra, buena, agradable y perfecta. Me hizo preguntarme varias veces qué es lo que yo creo que todos hemos pasado por un episodio en la vida donde nos di por qué me pasó esto, ¿verdad? Y esto me llamó mucho la atención de cómo se refleja en la vida de las personas y cómo uno lo puede tomar y tener esto como ejemplo, de que uno tiene que aceptar lo que sucede y como dicen en los famosos dichos, ¿verdad? Si la vida te da limones, hacer limonada. Y luego, el último punto que me llamó la atención también fue que el libro describe que también Dios, después de haber platicado con él y hacerle las preguntas a Job y que se ciñera, ¿verdad? Para poderle responder al Señor. Dice que él lo recompensa, no porque lo merece, ¿verdad? Sino que le retribuye aún más de lo que él tenía anteriormente,
Pero Job también hace algo, perdona y ora por ellos, ¿verdad? Entonces, me da entendí que para poder pasar estos procesos, o sea, ya como de manera textual y todo, puede ver que se tiene que, para poder ser libre también se tiene que perdonar para poder seguir, no para que nos dé la bendición el Señor, sino que para nosotros poder continuar en el proceso y poder madurar. Y no juzgar tan duramente, ¿verdad?, al que está sino tenderle la mano. Son cosas que me llamaron mucho la atención de este libro, ¿verdad? Sí siento que es complementario ya cuando se da una finalización a los 3 libros que mencionaba los videos auxiliares que usted mandó. Y me gustó mucho en realidad. Estos puntos de vista me cambiaron un poco, me cambiaron la perspectiva del asunto en cuanto a los amigos y cómo ellos estaban señalando la situación. Amén. Bueno, gracias por esas impresiones. Bueno, continuemos. A Melanie creo que seguía. Hermana. Aquí estoy, buenos días. Buenos días. Pues para mí el libro de Job de entrada es un libro que nos hace cuestionarnos mucho a Dios y es bien confrontativo porque nos hace como preguntarnos o exponernos que Dios es injusto porque no había necesidad de que Job pasara por todo esto. Obviamente cuando se estudia pues se entiende el propósito del por qué, pero yo me quedo con esos capítulos finales del capítulo 39 cuando Dios empieza a cuestionar muchas cosas y eso ya es como acompañar a jóvenes de sentir que en los primeros capítulos que Dios fue injusto y en el capítulo 39 y 40 creo que Dios le está diciendo ¿dónde estabas? Y eso es bien confrontativo también para nosotros. El preguntarnos, son preguntas también un poco dirigidas a nosotros cuando nos cuestionamos por qué Dios hizo algo en mi vida o por qué Dios ha hecho esto. Y siempre en lo personal recuerdo eso, ¿dónde estaba yo cuando Dios hizo todo? Cuando Él estaba en ese momento. Y ese final del libro hace cambiar completamente los primeros 30 capítulos, donde de cierta manera nos enfrentamos a eso, a cuestionar a Dios de por qué la necesidad de que Job pasara tanto dolor y tanto sufrimiento, incluso a esa polémica con Satanás en el cielo, y es como bien chocante y cambia mucho una realidad concebida de lo que Dios puede hacer, que es que pone en conflicto eso. Y ya al final entendemos con ese cuestionamiento de Dios, entendemos por qué y el qué, y es como ponernos de vuelta a nuestro lugar y entender que Dios es soberano y que Él tiene un propósito y el control de todo. Entonces, para mí, de entrada, alguien que no conoce mucho de Job y lo lee, puede percibir eso y se enfrenta a muchas reflexiones, a muchos enfrentamientos. Así es. Sí, es un libro difícil, ¿verdad? Yo creo que nadie lo recomienda, al igual que Eclesiastés, para los primeros creyentes. Aunque es un libro que también da curiosidad, sobre todo por el prólogo. Creo que en la lista que tengo seguía Cepeda en participación, y de ahí damos paso a otro grupo de 3. Bendiciones, hermanos. Pues yo pienso que el libro, hermano, de Job es un libro muy actual, más en la situación que estamos pasando, porque si hay por lo menos 2 respuestas que encontramos en el libro de Job, es quién es el soberano de este mundo, y aparte de eso, quién es el soberano sobre nuestra vida, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra salud, sobre nuestra vida. O sea, Dios es el soberano, y esa respuesta la encontramos en el libro de Job. Y otra respuesta que encontramos en el libro de Job es ¿por qué el sufrimiento humano? ¿Por qué sufre tanta gente? Imagínense en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando,
cuánta gente lamentablemente ha perdido un familiar o lamentablemente tiene a alguien en un hospital. Entonces, el libro de Job creo que es un libro muy actual y que nos cae muy al dedillo en estos tiempos. Y si nos fijamos un poco, el autor no quiere que nosotros nos centremos en la periferia. Por ejemplo, no nos da quién escribió el libro, no nos da en qué fecha se escribió o en qué contexto cultural exactamente se escribió. Entonces, el propósito de él al hacerlo fue que nos centráramos justamente en eso, en el trama de la historia y no tanto en los personajes. Entonces, si hay algo que me ha gustado en este libro, lo leí esta semana, fue eso justamente, estas dos respuestas que clavaron ahí, como dice, en el corazón, quedaron bien impregnadas. ¿Quién es el soberano? Porque muchas veces nos podemos estar afanando haciendo riquezas, y Job era uno de los hombres más ricos de aquel tiempo. Comparando en este tiempo, podríamos decir, era el Big Gay de el tiempo de Job. Entonces, pero Dios con un soplo le quitó todo lo que tenía, tanto hijos, le quitó la economía, todo lo que él tenía, incluso la salud. Entonces, si hay una respuesta que encontramos en este libro, es justamente esa. ¿Quién es el soberano de nuestras vidas? Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Quién es el soberano? Hablando de soberanos, ¿verdad? En la antigüedad eran los reyes, los monarcas, que tiene relación con el prólogo. Y vamos a discutir más adelante esta primera escena del prólogo. Joaquín, ¿usted seguía? Hermano Joaquín, si no le damos paso a alguien más de los que están conectados y no han participado todavía, alguien ya levantó la mano. Lo que dijo la compañera Melanie. Ajá, Joaquín. Compañero. Diga. Le escuchamos. Le escuchamos. Y yo lo que quiero resaltar es que el libro de Job resalta la importancia de la vida. Lo que la vida le podía. Bien, creo que el hermano tiene problemas. ¿Alguien más quiere participar? Hermano Santos, coméntenos. ¿Cuáles son sus impresiones del libro cuando lo leen? Santos y después Danilo. A ver, Santos. Sí, ¿me escuchan? Dele, le escuchamos. Ok, lo que me impresiona del libro es la soberanía de Dios, porque un día ni Satanás le va a reclamar que no le dio oportunidad a él. Entonces, y nos enseña mucho a los cristianos de hoy en día, porque creemos que al entrar al camino del evangelio, el seguir a Cristo es todo color de rosa. No, este libro me enseña que vamos a tener sufrimientos, pero esto no quiere decir que Dios es injusto, que Dios no me tome en cuenta porque tengo que sufrir. No, es que creo que debemos de entrar en un proceso, porque dice la palabra en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron. Y también dice la palabra que somos barros en manos del alfarero y que tenemos que ser probados, tenemos que ser modelados de acuerdo a cómo Dios quiere vernos, como quiere Él que seamos, cómo quiere vernos. Y eso me impresiona del libro. Y luego que Él puede pasarnos por un proceso, por un desierto, y que también los desiertos no son para vivir ahí, porque no se puede vivir en un desierto. Y al final, pues, Dios mismo nos prospera y no debemos de verlo a Dios como un adversario,
sino como un abogado que nos defiende. Eso es todo. Amén. Gracias, hermano Santos. Danilo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Personalmente, cuando yo leí el libro de Job por primera vez, como uno está acostumbrado simplemente a sacar versículos de esos libros, pero cuando yo lo leí personalmente, podría identificar la vida de Job como la vida de un cristiano. Mi impresión fue que Job era una persona que amaba a Dios, que era un hombre que seguía el camino, que honraba a Dios, pero que también en algún momento, cuando empezó a pasar dificultades por las causas que ya sabemos, como se narran en los primeros capítulos, entonces él empieza a dejarse influenciar en su modo de pensar por sus amigos. Y es parte de lo que nos pasa a nosotros también, que a veces, aunque estemos bien, aunque estemos siguiendo los caminos, aunque estemos siguiendo los mandamientos, y a veces, en cierto modo, nos dejamos influenciar por los pensamientos de otras personas. Y me enseña mucho que realmente nuestra mente está limitada. A veces pensamos con nuestra mente natural, pero Dios también nos enseña de que los pensamientos y los caminos de Él no son los de nosotros. Entonces, que como cristianos aún no tenemos garantía de que vamos a vivir en este mundo con todas las riquezas siempre, prosperado siempre, sino que a veces pasan situaciones que aunque nosotros no entendamos, tenemos que tal vez tratar de pensar que nuestros caminos no son los mismos de Dios y que realmente que la vida que tenemos en este mundo no es la que Dios está preparando para nosotros en la eternidad y que simplemente tenemos que seguir con fe, viendo hacia adelante, viendo hacia la meta y que no tenemos una garantía realmente en esta vida de que vamos a vivir totalmente prosperados siempre, sino que pues Dios tiene sus planes hacia nosotros y simplemente tenemos que tener fe. Amén. Bien, no sé si hay alguien más, hermanos, para... Licenciado. Diga, Fer. Sí, la verdad, en lo personal, para mí es un libro sumamente interesante desde el punto de vista histórico. Es un libro que tanto se ha discutido de él, ¿verdad? Desde el punto de vista hasta de su autor, momento en que se escribe, quién lo escribe y todo, ¿verdad? Es un libro que uno puede sacar mucho provecho, muchas cosas, y es un libro de mucha reflexión. Vemos a un hombre recto al inicio y nosotros vemos la rectitud de un hombre, ¿verdad? Y podemos decir, no, le va a ir bien en su vida, como lo han dicho la mayoría de compañeros, ¿verdad? Pero vemos también el tema de imprudencia muchas veces, de ver las situaciones y nosotros catalogarnos como Dios, como jueces, para poder definir lo que está sucediendo a la gente. Obviamente sobresale lo que es la soberanía de Dios, que creo que es un tema que como hijos de Dios nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Que las cosas ocurren por una soberanía de parte de Dios y todo queda respaldado en un propósito. Porque sin duda alguna vemos al inicio a Job siendo un hombre recto, pero también vemos después que él dice, a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, había un propósito por el cual tenía que pasar todo esto, ¿verdad? Y ese propósito, en el caso de él fue duro, como también puedo mencionar el caso de Oseas, ¿verdad? Hay situaciones que al cristiano no nos gusta pasar, pero detrás de eso está Dios con un propósito. Y creo que eso es algo muy rico del hecho de poder estudiar. Bien, gracias hermanos a todos los que participaron. Yo creo que el libro de Job, con lo que los insumos, estoy rescatando algunas notas que anoté en los comentarios. Diga, Joel. Quería comentar algo. Sí, claro. Mire, me gustan algunos temas, me llaman mucho la atención algunos temas que plantea el libro. En la escena es como un juicio y el fiscal la verdad que hace una aseveración tremenda, pues, porque el fiscal es como que le está diciendo a la humanidad si de verdad
a Dios se le sirve por amor, ¿va? O por algo más. Porque lo que está planteando ahí es que la humanidad le sirve, o el que le sirve a Dios es porque Dios compra. Es el servicio. Entonces plantea un tema bien complicado para uno hoy día, que realmente, porque el pensamiento lógico que nos han enseñado y que siempre hemos recibido, es que el que se porta bien recibe, según lo que... Y eso es el pensamiento, y de hecho esa es la sabiduría de los amigos, eso es lo que plantean. Job está así porque algo hizo, porque pecó, hizo algo malo. Entonces el libro plantea eso, y realmente si nosotros serviríamos, yo me he preguntado, y me lo hago a título personal, realmente yo serviría a Dios si no recibiera las cosas que espero, le seguiría sirviendo igual. Ese es un tema bien complicado que plantea el libro. Claro. Otro tema que me llama la atención del libro es también cómo se permite que la autoridad sea cuestionada, porque a Dios se le cuestiona. Se cuestiona si él está haciendo con justicia, si actúa con justicia o si es Entonces me llama mucho la atención eso, porque nosotros somos enseñados también, la autoridad es incuestionable, no se puede cuestionar que la autoridad, pero ahí en el libro Dios es cuestionado. Job lo cuestiona. Y tal vez no es que yo tal vez difiero un poco con la hermana que dijo que a Job se le salió la saya. No, él también hay que ponerse en el papel de él, el sufrimiento, el dolor y todo no es fácil. Entonces y son preguntas que son válidas. Si Dios actúa con justicia, porque algunas veces vemos que los buenos sufren, y ese es son los temas que plantea el libro, y son excelentes, ¿me entiendes? Me llama mucho la atención eso de por qué la autoridad de Dios es cuestionada, ¿verdad? Me llama mucho la atención por el pensamiento que todos somos enseñados a que hay autoridades que no se deben cuestionar, que no debemos cuestionar la autoridad, y la verdad que lo que uno debe desarrollar es un pensamiento crítico. En lo personal, eso es lo que yo creo, uno debe tener un pensamiento crítico, y el libro plantea eso. Y esos son temas que a mí me gustan mucho en el libro. Creo yo, no sé si usted me puede aclarar, porque sí me parece a mí que el desarrollo teológico sobre lo que el pensamiento de Satanás no estaba, eran creo los comienzos, Daniel. No es el mismo pensamiento de la imagen de Satanás que nosotros tenemos hoy día. Eso fue un desarrollo. Y me parece a mí, algunos teólogos cuestionan si realmente el fiscal ahí, el que sale en la primera imagen, es Satanás o no. Y lo he escuchado bastante. No sé si usted puede hablar sobre eso ahí. Gracias. Bien. Bueno, gracias a todos por sus participaciones. Y vamos, en algún momento tengo que tocar ese tema, ¿verdad? De la primera escena. Pero ahorita quiero darles un panorama del libro en términos generales. Y vamos después a hablar a manera de resumen, ¿qué hay detrás de este relato? Hay dos temas centrales, uno depende del otro o lo podemos ver de otra manera, pero sí hay dos temas, uno que cuestiona y el otro que se mira que está de fondo. Entonces lo vamos a desarrollar a medida que miremos. Y lo de la primera escena, porque yo sé que lo mencionó Eduardo, lo mencionó Vilma, lo mencionó creo que Yanni. Y Joel hace la pregunta sobre la primera escena, porque obviamente nos da curiosidad eso de la primera escena. Ya vamos a hablar de que hay una postura con respecto a esa primera escena, que más adelante la vamos a abordar. Bueno, si nos da chance, ya nos falta una hora, pero bien. Miremos algunas generalidades primero del libro. Empecemos por el nombre. En hebreo, en hebreo
El nombre de Job se puede leer como Liob. El significado de este nombre es ¿dónde está mi padre? De manera, es una pregunta. ¿Dónde está mi padre? En la versión de los 70 ya la traducen como, en realidad es Y en vez de J, Job. Y aquí ya requiere otro significado, donde Job adquiere el significado de el que se vuelve a Dios. El que se vuelve a Dios, obviamente es un nombre extraído de la teología que hay detrás de Job, sobre todo en el último capítulo. ¿Cómo se le conoce a todo el libro? Bueno, a todo el libro se le conoce como el libro del sufrimiento. Como el libro del sufrimiento. Y hace un cuestionamiento, ¿verdad? Dios cuestiona a Job, cuestiona el mal en la figura de Satán o del demonio. ¿Dónde está Dios cuando cosas malas le suceden a las personas buenas? Obviamente es un libro que cuestiona eso, que cuestiona inclusive, como dijo Joel, la autoridad, que en este momento no vamos a evaluar si es buena o mala en la cuestión de cuestionar, pero cuestiona, se da el lujo de cuestionar el tema de la autoridad. Y la autoridad también cuestiona en el sentido de que, bueno, ¿por qué me estás cuestionando, verdad? O pregunta, Dios le pregunta de dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra. Eso es un cuestionamiento también. Creo que Danilo o el hermano Daniel habló sobre el autor. Miren, es difícil esto de la autoría. Lo que es la autoría, todo lo que es el análisis literario, hablando de la crítica literaria del libro, es bien complejo. Autor, fecha, destinatarios. Esos tres elementos son bien difíciles de probar y de argumentar. En resumen, la tradición habla de que el libro fue escrito en la época patriarcal. Bueno, pero en la época patriarcal estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Donde ni siquiera existía el pueblo hebreo, donde ni siquiera tenían una escritura bien definida como pueblo. Unos entonces lo presentan en esa fecha, otros hablan de que los escenarios en Job fueron en esa fecha, pero escrito posterior, y la crítica habla de que este libro tuvo que haber sido redactado entre el imperio persa y la conquista griega. Ahora van más allá. Por eso hablamos de que el autor es desconocido. No existe ningún indicio, aún en la tradición rabínica, quién pudo haber sido el autor. No se conoce la fecha, definitivamente, que se escribió el libro. Y como les digo, hay una fecha que se remonta a la era patriarcal y hay otra fecha que se remonta al periodo, ya no tanto en el exilio, sino cerca de la conquista griega, ya por el año 333 antes de Jesús. Ahora, ¿cuál es el estilo del libro? Bueno, es poético, sapiencial. Y recuerden, hermanos, esto de la poesía y lo sapiencial, porque definitivamente, así como nos acercamos nosotros a Eclesiastés, a Cantares, a Proverbios, a los Salmos, hay que tener un poco de cuidado, sobre todo cuando lo leemos y hacemos la interpretación literal, ¿verdad? Siempre hay que manejar ese cuidado. Porque si es literatura poética y sapiencial, obviamente, aunque hay unos elementos en prosa como este libro, tiene de fondo un lenguaje figurativo, metáforas, metonimias,
paralelismos, símiles, hipérboles, lenguaje figurado. Y al lenguaje figurado hay que tenerle cuidado. Y ya vamos a hablar de esa primera escena. Como les mencioné, la fecha del autor anónimo, hay muchas sugerencias sobre la identidad de Job y sobre las fechas. Otros dicen que inclusive es un nombre puesto por la tradición que en realidad ni siquiera existió. Pudo haber sido extraída estos elementos de otros testimonios que ha arrastrado la tradición oral después puesta por escrito. En algunos críticos sugieren que este libro fue compuesto en etapas de desarrollo, o sea, su composición fue en etapas. También tiene muchos argumentos a favor, pero también muchos argumentos en contra. Ahora, hay una evidencia interna que parece dar a entender que el contexto histórico de Job pudo haber sido durante esa época patriarcal, en donde no existía dentro de la nación de Israel sacerdotes, profetas, como los profetas de oficio, mucho menos reyes, sino que cada padre de familia era el sacerdote de su propio clan, ¿verdad? Y entonces nos remontamos a la época patriarcal. Por eso algunos se atreven a mencionar que Job tuvo que haber sido escrito en la época patriarcal. Por eso elementos donde padres de familia como Job eran los sacerdotes. Se concluye que existía una leyenda popular que un autor compuso, esta obra poética aprovechando la leyenda. Recuerden que hay una literatura babilónica que se llama el Job babilónico, en donde pudo haber servido de fuente al autor para escribir esto. Y allá habla cosas similares acerca del sufrimiento. En esta obra el autor introduce a personas en el diálogo y también compone respuestas de Dios. Luego, por eso hablamos de que va componiendo el libro poco a poco. Esta otra tradición que habla de una composición por periodos. Luego la obra habría sufrido ampliaciones, como los discursos, en el caso del discurso de Liu. Perdón, y estoy hablando de la crítica básicamente, y como fecha de composición se establece que este libro tuvo que haber sido escrito no en la época patriarcal, sino de la vuelta del destierro babilónico, entre eso y la invasión griega. Por eso les estoy hablando entre los siglos 5-4 antes de Jesús. Por eso hablamos de que la crítica menciona que la fecha de composición podría ser así. ¿Qué observamos en el libro? Y ustedes mencionaron algunos elementos que aquí los tengo repetidos. Comúnmente se piensa que los buenos siempre prosperan. Eso es un ideal de los hebreos, de los judíos, inclusive se manifiesta en el Nuevo Testamento. Y también pensamos que el sufrimiento es una señal de desgracia de Dios. Y les voy a poner un ejemplo cuando les hablo de que en el Nuevo Testamento se refleja esto. Cuando alguien tenía lepra en el tiempo de Jesús, le decían maldito de Dios. Maldito de Dios, ¿por qué? Porque la gente pensaba, o el ideal fariseo, o la cosmovisión judía de la época, pensaba de que esta persona que tenía lepra es que había hecho algo malo.
o sus padres. Entonces habían caído en maldición y por eso tenía lepra. Entonces, por eso hablamos de que el sufrimiento era una señal de desgracia, de desagrado de Dios. En líneas generales ya voy introduciendo un tema de fondo que hay, que les mencioné que hay dos. Hablando de los malos, entonces, habla que el bueno había de ser recompensado, ¿verdad? Por las cosas buenas que hace en su vida. Mientras que los malos entonces van a ser castigados. Eso se llama retribución. Y ese es el segundo tema detrás del fondo. El primero que presento aquí, el tema de la retribución o la teología de la retribución. Tácitamente, la prosperidad, era una prueba de la justicia. Oiga, mientras que la desgracia era una prueba de la maldad. Teología de la retribución. El libro de Job, o en el libro de Job, los amigos de este quieren demostrarle que el sufrimiento de Job significaba que él era un pecador, o un gran pecador, que por eso cayó en pecado. Teología de la retribución. Pero Job afirma que no ha vivido tan mal como para merecer un castigo tan grande como el que estaba recibiendo. El lector sabe lo que no saben los amigos de Job, que él verdaderamente sí era un hombre bueno. Interesante, ¿no? Ahora, el libro no nos deja ver más allá del sufrimiento, nos deja ver más allá que el sufrimiento, ¿verdad? Tenemos que ver más allá, no solo el tema del sufrimiento. En Job vemos claramente 4 divisiones. El prólogo y el epílogo casualmente escritos, no podríamos decir casualmente, pero es una moraleja de la que estoy usando, o lenguaje figurado, casualmente escritos en prosa. Pero el resto del libro, hermanos, es poesía sapiencial en forma de diálogos y monólogos. Capítulo 1-2, el prólogo escrito en prosa, que introduce los protagonistas y la trama. En donde aquí se presenta a Satán, ante Dios se presenta, y donde éste ataca a Job con todo. Después, a partir del capítulo 3 y hasta el 41, entonces vemos el desenlace en forma de poesía sapiencial. Del 3 al 37, Job es juzgado por sus amigos y aparece Elifaz 3 veces, Bildad 3 veces, Zophar 2 veces y Eliú, ¿verdad? Los 3 primeros lo acusan y este lo censura. Y después del 38 al 41 aparece la respuesta de Dios. En todos estos capítulos, del 3 al 41, hay diálogo y monólogo. Y cierra el libro con un arrepentimiento y bendiciones de Job, el epílogo, a partir del capítulo 42. Ahora, pero el cuerpo del libro, que son los monólogos y los diálogos, aparecen del 3 al 31, que es el diálogo con sus 3 amigos. Primero, el capítulo 3, el lamento de Job. Del 4 al 27, estoy hablando de los capítulos del libro, aparecen 3 ciclos de diálogo. El 28,
es un poema sobre la sabiduría, y creo que Vilma lo hizo, lo mencionó, sobre todo el Tácito 28-28. Y del 29 al 31 es el último discurso de Job. La segunda parte del cuerpo del libro estoy quitando el epílogo y el monólogo y el prólogo. Es de los capítulos 32, 37 y 38 al 42. Del 32 al 37, ahí debería ser 32 al 42, aparece el monólogo de Eliú, del 32 al 37. Pero del 38 a la primera parte del 42 es donde Yahvé habla desde una gran tempestad o en forma de tempestad. Resumiendo, el libro tiene 3 partes. A, el prólogo de carácter narrativo, y aquí creo que sí nos vamos a detener con algunas preguntitas que hicieron. A ver, el relato cuenta cómo Job vivía feliz, ¿verdad? Siendo fiel servidor de Dios, próspero y riqueza. Pues Dios permite que Satán le tiente para probar su fidelidad y todo lo soporta con paciencia sin maldecir. Ahora, su esposa incluso le invita a maldecir a Dios. También aparecen 3 amigos de Job, que es Elifaz, Bildad y Sofá. A ver, se han preguntado, bueno, el libro es sabiduría sapiencial, una poesía sapiencial. Es que lo mencionó y quiero hacer referencia a eso. Dice, creo que fue Eduardo que dijo que parece que el autor relata desde el cielo y ve ciertos escenarios, cosas profundas. Bien, quiero decirles que el prólogo, que les acabo de mencionar, de carácter narrativo, capítulos 1 y 2, presenta 5 escenas. La primera escena, cuyo escenario es la tierra. La segunda, cuyo escenario es el cielo. Estoy hablando que la primera es del 1:1 al 5. La segunda escena en el cielo, descrita en el cielo, 1:6 al 12. La tercera escena en la tierra, 1:13 al 22. La cuarta escena en el cielo, capítulo 2 del 1 al 6. Y la quinta escena en la tierra, capítulo 2 del 7 al 13. A ver, como esta cosa a nosotros nos intriga, ¿verdad? Esto del cielo, del infierno, de Satanás, del cielo. Para los análisis críticos y para los análisis un poco más exegéticos que una opinión meramente teológica extraída básicamente de la tradición y todo lo que engloba una doctrina cristiana un poco más fundamentalista y conservadora. El prólogo en realidad parece ser que el autor crea una escena parecida a las escenas cuando los reyes tenían un juicio que atender. Dicen los comentaristas, sobre todo me voy a enfocar en las 2 escenas del cielo, que y de aquí después pueden ustedes hacer sus comentarios, obviamente estoy presentando una postura, que el Señor se presenta aquí, es representado como un rey que preside la corte. Aparece rodeado de sus criados y sus cortesanos, que son los que se llaman ahí hijos de Dios, entre los cuales aparece Satán, o él dijo el fiscal. Obviamente, para el imaginativo narrativo del autor,
ni aquellos hijos de Dios son ángeles de nuestra teología cristiana, ni Satán tampoco, el demonio, sino el adversario. Es una escena representada para dar pie a lo que viene. ¿Ah? Eso dicen los críticos sobre la primera escena. Obviamente, el adversario aquí, que es su oficio que desempeña es rodear la tierra, su misión como de espía, y en donde se presenta ante Dios un Dios orgulloso por la integridad de Job. Pero el adversario se muestra escéptico ante esta integridad y frente a toda la corte real sugiere que Job no es un hombre virtuoso simplemente, es un hombre virtuoso simplemente porque tiene propiedades, está bendecido. Entonces, bueno, hay que quitarle lo que tiene. Y Satán propone probar a Job. De alguna manera, en el imaginativo narrativo del autor, lo que puede estar ocurriendo aquí es que el rey se está jugando su prestigio ante el fiscal o el adversario, que también pertenece a la corte. En este caso, el rey es figurado como Dios. Eso podría representar esa escena. Obviamente, no quiero exponerlos a pensar de que no existe el cielo, ¿verdad? Ni que existe Satán, ni nada de eso. Simplemente es que recuerden que estamos en un libro de literatura y poesía, lenguaje figurativo, en donde hay un relato en prosa de carácter narrativo, pero también puede ser esto una escena que figura algo. Y aunque esté escrito en prosa, no significa que no pueda ser figurativo. Claro, tampoco niego el tema de la inspiración o que los hechos pudieron haber ocurrido. Pero recordemos el imaginativo del autor, en donde, ¿qué necesita introducir para hablar de todos estos monólogos, del sufrimiento, de los diálogos? Bueno, entonces se representa el prólogo como cuando van los reyes y está la corte real y hay un juicio. La otra escena que habla del cielo es la 4, en donde está la corte, llamada corte celestial, está en sesión de nuevo, y lo que Job va a defender a lo largo de todo el libro queda patente ante todos aquí. Ahora, ¿habrá una conexión entre su vida virtuosa y su sufrimiento? Satán dice en el 2:4, una piel por otra piel, uno da todo lo que tiene por la vida. Pon la mano encima y hiérele en la carne y en los huesos, y te apuesto que te maldice en tu cara. Esta es una versión que estoy leyendo. Esta escena parece insinuar una apuesta, ¿verdad? Es un reto que hace el fiscal, Satán, al rey, a Dios. Si Job es atacado, aún en su cuerpo, con seguridad te maldice. Bien, yo les mencioné que detrás del libro está el tema de la retribución. Pero no es que lo importante es la retribución, no, es que la retribución es atacada en este libro. El libro de Job es un drama, aunque hay muy poca acción dramática, pero sí hay mucha pasión.
sobre todo el autor, ¿ah?, que le ha infundido a ese protagonismo, al protagonista, que es Job, un drama. Y este libro lo que hace es confrontar la tradición del tema de la retribución. ¿Y qué es el tema de la retribución? Si sos bueno, te va a ir bien. Si sos malo, te va a ir mal. Bien. No sé si tienen un comentario de esta parte para seguir con lo siguiente. Hermano Daniel. Cuénteme. Sí, yo miro, con lo que usted acaba de explicar, cuando yo leí esa parte, recordaba cuando Jesucristo le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo, ¿verdad? Entonces eso me hace entender a mí que esa escena celestial, como el acusador que es el de nosotros, ¿verdad? Si lo establece la palabra, ese es el trabajo de él, ¿verdad? Porque literalmente me llevó al Nuevo Testamento cuando él le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte y ruego por ti para que tu fe no decaiga. O sea, no te voy a evitar el zarandeo, ¿verdad? Entonces lo veo así, Antiguo y Nuevo Testamento, la misma escena, literal. Sí, hay cuestiones en el Antiguo Testamento que no la podríamos leer con ojos veterotestamentarios, es imposible casi. Por eso tenemos que leerla con los antiguos del Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento también es como relectura del Antiguo, en algunos elementos, no en todo. Entonces, definitivamente, casi, si usted va a predicar del Antiguo Testamento, tiene que aterrizar en el Nuevo, entendiendo que cuando uno predica del Antiguo Testamento o enseña del Antiguo Testamento, no podemos descartar el contexto cultural. El Antiguo Testamento fue escrito para judíos, por judíos, o por hebreos en su primera etapa, ¿verdad? Y obviamente no fue escrito para cristianos. La literatura cristiana después lo adopta, porque recuerden que el cristianismo nace en contexto judío. Pero lo importante acá es lo que el autor presenta. En el imaginativo del autor, no estoy diciendo que el cielo y la tierra no existen, pero aquí es una escena creada, porque el autor tiene el contexto de cómo se hacen los juicios en la corte real. El cuerpo ya es de carácter meramente poético y sapiencial, que consta de 3 ciclos de diálogos a partir del capítulo 3, unos discursos finales en forma de sololiquios, o sea, en forma de discursos consigo mismo, tipo monólogos. Hay un primer ciclo del capítulo 4 al 14, hay un segundo ciclo de diálogos y monólogos del 15 al 21, hay un tercer ciclo de diálogos del 22 al 31. Ahora, después aparece el discurso de Eliú, intentando justificar el proceder de Dios. La forma es ampulosa, bien confrontativa, 32, 37, ya le doy. Y después aparece el discurso de Yahvé, que es una teofanía, donde no da respuesta ya que el hombre no tiene derecho a llamar a juicio a Dios. Capítulo 38 al 42. A ver, dígame, hermano. Sobre lo que usted menciona acerca de Eliud, de justificar a Dios, ¿no es este libro un intento de hacer una teodicea de un tema que no entendemos? Permítame. Sí. Dale. Pida una, por favor. Pásame una. Disculpen la tardanza. Sí, de hacer una teodicea de Dios de un tema de que no entendemos. Joven. Porque venimos y justificamos todo lo que pasa a Job ante nuestro pensamiento y ante el pensamiento de los demás. Por ejemplo, estamos en una región donde la pobreza se vive día y noche. Latinoamérica es una de las regiones más pobres del mundo. Sin embargo,
es de las regiones más religiosas cristianas del mundo. Prácticamente aquí está la meca del cristianismo. Y vemos como en otros lugares donde el cristianismo ya se ve como algo más opcional, más de fashion, más de elección, no es tan importante ser cristiano. Estas zonas prosperan, estas zonas son potencias. Entonces venimos y hacemos una justificación de que, bueno, si Dios nos quiere tener pobres, pues ni modo, hay que aceptarlo. Entonces, no es este libro algo así de una justificación, de una teodicea forzada de un tema que realmente no entendemos. Yo estoy de acuerdo con lo de que en Latinoamérica vivimos enmarcado en la pobreza por la forma de pensar por nuestros antepasados. Yo creo que Dios no quiere que sigamos en esta pobreza. Y tampoco podríamos estar justificando o acusando a Dios por esta pobreza. Yo creo que Él nos da las armas y las herramientas como para salir de esto. Y hablando de que esto es una teodicea, que no entendemos, es que en realidad el tema de la soberanía de Dios casi es entendible solo en el marco de la fe, aceptarla por fe, y no un razonamiento ya sea díscolo, un razonamiento lógico, tratando de entender a Dios desde la primera escena. Sí, yo pienso que casi es injustificable o entendible algunas cosas en Job. Puede ser esta parte del discurso de Liu o la primera escena, que tampoco es medio entendible, ¿verdad? Yo creo que el tema de la soberanía de Dios, que es el otro tema bajo el libro de Job, la podríamos entender solo con ojos de la fe. Porque recuerden, y volviendo hasta el tema de la retribución, ¿por qué sufren los justos? ¿Es entendible eso? Era entendible con el tema de la retribución, porque así allá si sufría alguien era porque era malo, no porque era justo o porque había hecho algo malo. Eso es fácil entenderlo a la luz de la retribución, pero a la luz de la soberanía de Dios, en donde el justo que no peca sufre, es más complejo entenderlo. Podríamos decir que no tenemos respuesta para eso. Y podríamos sí escribir todos unos ensayos acerca del sufrimiento y concluir muchas cosas. Pero no podríamos tener una respuesta con respecto a entender la soberanía de Dios. Sí. Disculpe. Y por ejemplo, ¿qué pasa con el mal? Que es que no tiene lógica. Por ejemplo, a veces situaciones de pobreza y vaya que me robaron, cuestiones de calamidad nacional, uno las puede entender a la sombra de la soberanía de Dios. Pero ¿qué pasa con la muerte de infantes? ¿Qué pasa con esos terrores que son ilógicos? Por ejemplo, ¿cómo se le puede decir a una madre que ha esperado a su hijo y lo pierde en el último momento, que esa es la voluntad de Dios? O sea, ¿qué lógica trae esa situación? O sea, cuando hablamos de soberanía y que Dios es el soberano y que Él pues hace las cosas como Él quiere, a veces nos sentimos desarmados ante situaciones que vemos. Por ejemplo, una persona nace con síndrome de Down o con un síndrome que lo incapacita, vaya, con muerte cerebral, o una persona que se ha dedicado a la iglesia, se ha dedicado a ser una buena persona y muere en un asalto, y vemos al contrario personas que se dedican al narcotráfico, se dedican al sicariato, que van prosperando y cada vez hasta van adquiriendo mayor poder. Entonces ahí como que esa lógica de que Dios es soberano y como usted dice, la retribución como que no concuerda, algo no cuaja. ¿Qué pasa cuando, vaya, por ejemplo,
Dios dice, bueno, destruyan a todos los de Jericó, pero entre esos todos están niños de 1 año, niños de 2 años. O sea, para mí no es lógico, por lo menos en mi mente occidental no cabe. Y creo que Habacuc, saltándome, disculpando la diferencia, hasta de género literario, Habacuc también se mete ese rollo de decir por qué el impío prospera. Y ese precisamente es, creo, a donde topamos cuando hablamos de la soberanía y de la retribución. Gracias, hermano Mauricio. Sí, fíjense que esto de la soberanía, bueno, Dios es soberano o es la voluntad de Dios, yo creo que van a ser preguntas, hermanos, que no vamos a poder contestarnos en toda la vida. Es bien difícil. Lo que pasa es que yo creo que todos ustedes ya lo han vivido. Ya han vivido un sufrimiento, ya han vivido cuestiones en su vida en donde usted no encuentra una respuesta y más bien hasta puede cuestionar a Dios. Obviamente no quiero hablar de ejemplos ni tampoco poner un ejemplo personal, pero porque también nos trae ideas y abre heridas. Pero yo creo que solo el tiempo, yo sí creo que el tiempo borra las heridas, aunque quedan las cicatrices, pero las heridas del dolor, del sufrimiento. Y no queda a veces un remedio nada más que aceptar, independientemente si no entendemos, porque no vamos a entender la voluntad ni la soberanía de Dios. Y sí nos sentimos sin un escudo, sobre todo cuando usted no es juez ni parte, sino es un actor externo y le toca confrontar a alguien que ha pasado una situación. ¿Y qué le dice? ¿Es la soberanía de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Verdad? No le puede hablar del tema de la retribución, porque el tema de la retribución falla. Y entonces termina diciendo que es la voluntad de Dios o que Dios es soberano. Es una respuesta válida, pero no llena ciertas expectativas, ¿no? A veces el consuelo nada más está en la compañía, en el aprecio, en el amor. Porque como tratamos de entender a Dios, y a Dios no lo vamos a poder entender, hermano. Y recuerde que este es un camino de fe. Es como aquella escena y voy a referirme a una película, de Indiana Jones en la última cruzada, donde al final de la película él pasa 3 retos. Y uno de los retos es un paso de fe. Entonces en la escena se mira que hay un abismo y no se puede cruzar. Entonces él lo que hace es tocarse el corazón, cerrar los ojos, acordarse del papá que dice un paso de fe, estira la pierna y cuando va a caer, que parece que va a caer al abismo, ahí está el puente, un puente de piedra. Es un paso de fe. Yo creo que así tendríamos que verlo, pero darle una justificación, como aquella escena de aquel niño en el bombardero a Palestina hace como, o no me acuerdo si era cuando estaban inmigrando por la guerra en Siria, y hay un niño en una playa tirado. O sea, una escena desgarradora, ¿verdad? Escucha, ¿por qué suceden esto? Y nos quedamos simplemente con la pregunta, porque muy difícil vamos a encontrar la respuesta. El epílogo está en prosa. Aquí parece que Dios censura a los amigos de Job y a este le devuelve los bienes en mayor abundancia. Pero no es un acto de retribución, ¿verdad? Porque aquí más bien es al contrario. A alguien que le está sucediendo algo cruel, resulta que le dan prosperidad, su panorama cambia,
Y como creo que dijo la hermana Vilma, no sé quién, Job ya tiene otra perspectiva acerca de Dios. ¿Qué es lo que habría que rescatar? A manera de resumen, Job podríamos hablar de una verdadera religión desde esta manera. El tema central de Job no es necesariamente el problema del mal ni del sufrimiento, ojo, ¿verdad? No necesariamente es el gran tema, o no es el tema del sufrimiento de este hombre justo o inocente, y mucho menos la paciencia de Job. O sea, el autor del libro, el autor de este drama, que es un drama apasionante, discute la propia concepción de Israel, de la religión que tenía Israel. Acordémonos, ¿verdad? ¿Para quién fue escrito el libro? Es que, volvemos, Israel concebía la relación con Dios, que no debe de ser así para nosotros, pero Israel la pensaba como en la retribución, o sea, basaban su fe en la doctrina de la retribución. O sea, soy bueno, entonces Dios me va a prosperar. Dios devuelve el bien con el bien, dice ya los israelitas, y el mal con el mal. A quien al justo, ¿verdad? Le va a conceder el bien por el bien. Ahora, Dios concede salud, prosperidad y felicidad al justo. Al injusto, desgracias, sufrimiento. Entonces, esto nos lleva a ver una religión de comercio. Pues también es una crítica para hoy, porque hoy el tema de la retribución también. Que el tema de la retribución hoy es llamada teología de la prosperidad. Volviendo al caso de Job y al contexto del Antiguo Testamento, es que es una crítica a una religión de comercio, donde el hombre piensa poder asegurar la propia vida y dictar normas para él mismo, inclusive para el mismo Dios. El autor entonces contra esto muestra que la religión verdadera es misterio de gracia, o es un misterio de gracia y de gratitud, en donde el hombre tiene que entregarse libre y gratuitamente a Dios. Dios, que es un misterio, se vuelve al hombre gratuitamente, a fin de establecer que una relación de vida con él, porque eso es lo que al final quiere Dios con nosotros. Pero el libro definitivamente es una crítica al mercantilismo que obliga a Dios, mostrado por los relatos, en donde parecía que Dios está obligado a obedecer las concepciones teológicas del Antiguo Testamento para ciertas ideas religiosas que tenía los hebreos, que el hombre tenía acerca de él, ¿verdad? Estas son concepciones que los judíos y los hebreos tenían acerca de Dios. Por mejores que sean, ¿verdad?, estas ideas, estas concepciones teológicas, como los amigos de Job, entonces, que se apoyan en la doctrina de la retribución para defender la justicia de Dios, ojo, y acusar a Job, que tampoco Job está como obligado, ¿verdad?, o a satisfacer los deseos de los hombres, no. Y Job, de alguna manera, también entra en esa concepción teológica de la doctrina de la retribución, cuando inclusive trata de como de defenderse, o él lo mencionó con respecto a este tema de la autoridad. Dios es el misterio del amor y de la justicia. O sea, uno no puede acusar a Dios de ser injusto, porque Él es el dador de la vida. Que no entendemos su soberanía sería otro estadio. El autor
quiere mencionarnos aquí que primero el hombre se tiene que liberar de sus ideas, perdón, o está hecho prisionero de sus ideas. Y para poder vivir tienen que liberarse de esas y experimentar a un Dios presente en su vida. Dios, ya lo leímos en 42:5. La invitación es que coloca en la boca de Job. Es una invitación como de apertura, de entrega a Dios, en donde nos lleva la experiencia de nuevo o de un nuevo nacimiento. Antes te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, es difícil. Él llega a esta conclusión después de tan enorme prueba. Tan enorme prueba. Y obviamente nos quedan preguntas casi sin resolver. ¿Por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué un Dios bueno y todopoderoso permite la existencia del mal? ¿Cómo manejamos el sufrimiento y la tragedia? ¿Qué piensa de Dios o qué piensa de Dios en estos momentos? En este momento, ¿usted qué piensa de Dios? ¿Es un Dios castigador, un Dios opresor? Volviendo al contexto latinoamericano. Y es que Dios es malo, que tiene a América Latina en pobreza, sumida en corrupción, en pandemia. Daniel, creo que fue Daniel que mencionó que Job es un tema actual. Claro, es de actualidad. Es que toda la poesía, ya hemos visto desde Proverbios, desde Eclesiastés, y que estos libros son relevantes hoy en día. El libro aborda todos estos temas. El sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado, eso tenemos que entenderlo, o del error humano. No necesariamente es porque la gente está en sufrimiento, es que está en pecado, ¿verdad? O que pierde hablando ministerialmente, alguien ya no está en el ministerio, es que pecó. No necesariamente es así. Pero aunque el libro presenta un final feliz, no siempre, hermanos, se da un final feliz en nuestras vidas, como muchas veces se argumenta Job. Ahora, Job habría que verlo desde el punto de vista del Nuevo Testamento para que nos pueda seguir iluminando acerca de este tema del sufrimiento y la soberanía de Dios o la voluntad de Dios. Porque desde el punto de vista de solo Job, va a ser muy difícil entender la soberanía de Dios o la voluntad de Dios. Ahora, sí, grábense esto, ¿verdad? Es una crítica al tema de la teología de la retribución, Job. Porque no necesariamente tú, que estás bien, no podrás sufrir, sino siempre vas a estar en prosperidad y bonanza. Job, entonces, este libro reconoció una teología de la retribución, pero insistió en que no aplica a su caso. Su teología era la teología de la soberanía, donde Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Y no es tan entendible para nosotros, como lo hemos estado mencionando en las participaciones de ustedes. Otra vez concluye Job que Dios es soberano, y sin embargo fácilmente puede caerse en un concepto de Dios como un Dios caprichoso o arbitrario. O sea, la respuesta que Dios le dio a Job fue: Él es sabio y ejerce su soberanía con sabiduría. Esta respuesta requiere un ejercicio de fe. Lo que estamos hablando de la escena de la película, un paso de fe. De repente, para entender a Job necesitamos un paso de fe. Aunque no explica el sufrimiento, este paso de fe que relata Job, ha sido una fuerte consolidación para muchos en la fe estudiar el libro de Job. Y con eso me quiero quedar.
Bien, comentarios finales y unas 2 participaciones y cerramos por hoy. Sé que hay más en Job, hay inclusive el tema de los pobres. Voy a mandarles, así como les mandé para hoy algo de Eclesiastés, les voy a mandar un anexo sobre un análisis hermenéutico de Job 24, creo que es Job 24 del 1 al 6, pero ya eso es para la otra semana. Ya no quiero darles más temario para el examencito de hoy. Voy a enviarles la presentación completa, algunos elementos más de la presentación. Yo sé que aquí quedó ya en audio, pero les voy a enviar un rato un poco más de la presentación. Bien, 2 participaciones y la segunda que cierre con una oración. Comentarios finales de los que no han hablado, porque hay una gente que no ha hablado, que aquí la tengo en la lista. Solo 14 me han hablado hoy. Joel, Mauricio, Fernando, Danilo, Santos, Joaquín, Daniel, Melanie, Yanni, Carmencita, Roberta, Elger, Vilma, Eduardo y los demás. Yo voy a cerrar con la segunda participación y la oración. Vaya, pues, ¿quién va? ¿Alguien de los que no ha hablado? A ver. Yo, maestro, Andrés. Ay, Andrés, ¿qué le pasa que hoy no quiere hablar? He estado con problemas en la computadora que me costó entrar y bueno. Comentario, hermano. Fíjese que este libro de Job lo pone a uno a pensar desde la caída del ser humano en el huerto del Edén. Desde ahí cambió todo. Y estamos viviendo en un mundo gobernado por otro rey, ¿verdad? Entonces, Dios en su infinita sabiduría nos dejó estos libros como para que nosotros entendamos qué actitud tener en cuanto a la vida. Estaba viendo que esto de Job, que lo pierde todo, pero que sigue bendiciendo a Dios, él es realmente un ejemplo grande para nosotros. Yo estaba poniéndolo en el campo de la vida diaria. Por ejemplo, conozco a una persona que, madre soltera, hija enferma, ciega, no camina, la señora no tiene trabajo, la hija tiene problemas, la hija mayor, tiene nietos rebeldes, no tiene dinero. Y yo a veces comparo y digo, qué barbaridad, cómo es la vida de dura para muchas personas. ¿Será que Dios está con el ojo alegre porque le pasa esto a la gente? Yo estoy seguro que no. Pero este libro de Job nos deja una gran enseñanza porque nos dice que, por ejemplo, Job nunca entendió por qué fue todo ese sufrimiento. Y a él lo llevó a conocer el universo, lo transportó al universo. A lo mejor nosotros cuando muramos y vayamos de aquí con un montón de sufrimiento, porque esta vida es de sufrir. Son momentos muy cortos los de la alegría, pero cuando realmente estemos ya, hayamos dejado este mundo y veamos qué es lo que realmente tenía preparado el Señor para nosotros, vamos a decir qué insignificantes esos minutos que viví en la tierra. Entonces, Job nos deja esa gran enseñanza porque lo que le sucedió a él no fue un castigo. Y realmente lo que Dios le recuperó a él tampoco nos enseña el libro que fue una recompensa, sino que fue un regalo de él. Así que pasar por esta vida con todo este montón de cosas, de dificultades, vivir el día a día, como dice Eclesiastés, realmente que eso es lo que nos debe de poner a nosotros a pensar que hay un Dios bueno y hay un Dios que nos va a ayudar en todo lo que Él quiera dentro de esta tierra, pero que la mayor recompensa va a ser a la hora de que nosotros partamos hacia Él. Solamente, maestro. Amén. Gracias, hermano, por su reflexión. Hermana Avi, cerremos. Sí, bendiciones. Bueno, a mí
me gusta esa parte que trata el libro de Job de lo que son las cortes celestiales. Y siento yo que aunque dice usted que no podemos hacerlo de el concepto hebreo, ver lo antiguo con el nuevo, sí nos da como cierta luz de lo que sucede, ¿verdad? Un cierto grado de entendimiento que nunca vamos a comprender. Y pues realmente, como decía la hermana Vilma, con respecto a las cortes celestiales, en el mismo libro de Zacarías 3, creo que sí, Zacarías 3 lo busco, nos da una viva imagen de esto que pasa en las cortes celestiales, ¿verdad? De cómo Satanás actúa como un acusador. Y voy a leerlo, el Zacarías 3, 1, ¿verdad? Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué. El sumo sacerdote estaba delante del ángel de Yahvé y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel de Yahvé le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Y el sumo sacerdote, que estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel, habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira que he quitado tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Pero más adelante le dicen, cuando sigue hablando el ángel del Señor a Josué, le sigue diciendo en el 7, así dice el Señor de los ejércitos celestiales, si andas en mis caminos y si guardas mis mandamientos, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cuerpo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Entonces, para mí realmente Job nos muestra esto, que si bien es cierto, él era perfecto delante de Dios, la verdad que nosotros, como siempre repito, no vamos a tener nunca un concepto claro de cómo Dios actúa y por qué suceden las cosas, porque nosotros tenemos una mente finita y lo que a veces para nosotros puede sonar como mucho sufrimiento, la pobreza, esto, lo otro, pues realmente no sabemos el concepto de Dios que Él tiene de lo que es realmente sufrimiento, ¿verdad? Porque hay de sufrimientos a sufrimientos. Pero me quedo con eso que dice esta cita de Zacarías, pues de que al final y al cabo, Él siempre manda, el ángel de Yahvé, sabemos que es la preencarnación de Jesús, y esa es su acción, estar delante de Dios a la derecha, como abogado que tenemos, que nos manda constantemente a ser delante, o sea, rectos y perfectos delante de Él, obedeciendo sus mandamientos, y que si bien pasamos por momentos de tribulación en la vida, como lo pasó Job, al final la obediencia, la rectitud traerá recompensas, tal vez no terrenales, pero sabemos que tendremos un lugar cercano a Él. Nada más eso quería. Bueno, hermanos, gracias, hermano. Sí, yo creo que en conclusión también es un libro bien difícil, enriquecedor. Obviamente podemos aprender mucho acerca de Job, no tanto solamente del sufrimiento, ¿verdad? O el tema de la retribución. Yo creo que podemos aprender lo finito que somos en este mundo, lo fugaces, como también habla Eclesiastés. El ser humano no tiene nada en sus manos, Dios nos tiene en sus manos. Entonces es un acto de fe, es un acto de fe esta vida. Por lo menos para nosotros tenemos que verlo así y vivir el día a día, hermanos, también. Creo que el afanarse por el día de mañana, que es muy difícil no hacerlo, en la medida en que nosotros vivamos el día a día en un camino de fe y no nos afanamos tanto por el día de mañana, independientemente cómo es nuestra vida, si es un constante sufrimiento o una constante bendición. Recuerden lo que dice Filipenses, ¿verdad? Con respecto a Pablo cuando le habla a los de Filipo, en donde hay que saber vivir en bonanza y en escasez. Yo creo que ahí está la clave. Bien, hermana Abby, entonces diríjanos en palabras de oración, por favor, para despedir esta sesión de hoy. Amén. Bendiciones, hermanos. Bueno, Padre Santo, Padre de la Gloria, Señor eterno, te amamos, Señor. Reconocemos tu soberanía, Padre mío. Reconocemos que solo tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti, que tú eres el que da, que tú eres el que quita, pero asimismo reconocemos, Señor, que tus pensamientos no son los nuestros, pero que tus pensamientos para nosotros son pensamientos
de felicidad, Señor, y son pensamientos de grandeza. Te ponemos en tus manos la clase de hoy, Padre, que todo aquello que tú quieras que quede fijado en nosotros, así sea, Padre, que nos ayudes el día de hoy con el examen. Guarda a cada uno en sus hogares. Guarda, Padre mío, a nuestro maestro, Señor, al licenciado Daniel, a su familia, a su esposa, a su hija, Señor, tú lo llevas en el hueco de tu mano. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.